Confianza. ¿Qué le decía? El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general en los primeros minutos de este viernes el proyecto de presupuesto de egresos para el 2016. Tras haber aprobado este dictamen, pues los diputados dieron inicio y prosiguen en la discusión. En lo particular, son 279 reservas del dictamen que van a discutir para hablar precisamente sobre los detalles del presupuesto. Le agradezco al diputado Baltasar Hinojosa, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que esté con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está? Muy buenos días, diputado. Buenos días, Magda. Me da mucho gusto saludarte y un saludo a todo tu amplio auditorio desde aquí de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado. ¿Qué es lo que sí pasó, ya pasó, por lo menos en lo general, para el presupuesto de gastos para el 2016? Bueno, finalmente quedó aprobado el presupuesto de 4.763.000 millones de pesos, de los cuales obviamente te quiero comentar que se hizo una reasignación por cerca de 72.000 millones de pesos, en donde se utilizaron principalmente para apoyar el campo, la educación, salud y prácticamente una parte importante de la infraestructura de carreteras. Y obviamente fortalecimos también el gasto que ya venía ejerciendo en la parte social, que tiene que ver con los programas que están enfocados a combatir la desigualdad, como es el caso de Prospera, como es el caso finalmente de 65 y más, que son programas que le llegan a millones de mexicanos. Se aprobó en lo general, como tú bien lo comentabas al inicio de la entrevista. Estamos discutiendo ahorita particularidades. Sí. Bueno, ya prácticamente quedan 30 reservas. Tenemos pues ya más de 10 horas, 11 horas de estar discutiendo y bueno, pues creo que va a ser un presupuesto responsable. Partimos de una restricción presupuestal de 221.000 millones de pesos desde que se planteó el paquete económico el 8 de septiembre y donde, bueno, pues hemos actuado con mucha responsabilidad para hacer de este presupuesto finalmente pues un presupuesto que puede activar, que pueda seguir activando la economía desde el punto de vista del gasto, sí, hacia la inversión, pero también obviamente pues que cumpla con las responsabilidades que tenemos los diputados finalmente de ejercer nuestro mandato. Bueno, diputado, estas reasignaciones de las que nos habla van a los rubros que ya comentó. ¿Hacia dónde va el recorte? Bueno, el recorte finalmente se hizo prácticamente en el gobierno federal. Déjame comentarte, cuando se mandó el presupuesto, se planteó que el recorte tendría que ser, y le tomamos la palabra al Poder Ejecutivo, en todos los ramos administrativos. Prácticamente son todas las secretarías de Estado, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad y incluyendo Petróleos Mexicanos. Y principalmente en la parte de gastos de operación del Poder Ejecutivo. Esto tiene que ver con una restricción importante de 36.000 millones de pesos de lo que es los gastos de operación y bueno, pues que se entiende pues es el gasto corriente que se tuvo que restringir. Y lo que se hizo fue que como se tenían tres alternativas. Una, a final del día tienes que empatar ingreso y gasto, pero teníamos un problema porque el compromiso era no incrementar las tasas de impuestos para generar más ingresos, ni generar nuevos impuestos, ni tampoco endeudar al país. Entonces, bueno, pues lo que se hizo es la parte que faltaba para poder compensar ingreso-gasto. El gobierno federal se tomó la decisión de abrocharse el cinturón en 221.000 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, pues revisamos, obviamente, y durante varias semanas sobre el efecto que esto iba a tener, pues nos dimos a la tarea de ver primero que de la aprobación que se hiciera del presupuesto, los 4.7 billones de pesos, no se afectara a las entidades federativas. ¿Qué significa esto? Las entidades federativas, Magda, para el año que entra van a tener un incremento en lo que se llama el gasto federalizado, que son las participaciones y el ramo 33. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo: Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, todos esos estados del norte van a tener un incremento en las participaciones del 9%. Y eso, bueno, pues les va a permitir tener mayores recursos para atender a la población y también todos los fondos que tienen que ver con el ramo 33, como es el Fondo de Seguridad, el Fondo para la Salud, para la Educación, recursos que son transferidos a las entidades federativas van a crecer en un 2% en términos reales. Esto obviamente te da la posibilidad que la restricción que se hizo del gasto que estamos aprobando, pues no se dio obviamente en el 28%, que es
lo que representa el gasto federalizado de la totalidad de lo que estamos aprobando. Bien. Entonces esa es una de las ventajas que realmente se están llevando a cabo. Y bueno, pues decirte que fue aprobado por una gran mayoría el presupuesto, una gran discusión tanto en comisiones como obviamente en el Pleno, y la verdad es que pues estamos de alguna otra manera satisfechos por el trabajo que se ha realizado en las 44 comisiones que participaron intensamente en la elaboración prácticamente de las opiniones técnicas y sobre todo en la generación del dictamen que se puso a consideración en el Pleno. Bueno, ya hemos documentado mucho de los recursos que se aprueban y que se dirigen, pues se malgastan, o inclusive pues hemos documentado casos de corrupción. ¿Cómo van a impedir estos famosos moches y cómo van a transparentar los recursos? Bueno, ese tipo de situaciones que se dieron en el pasado, te quiero decir que esos fondos, tanto el que era uno de cultura, era uno de pavimentación y el otro de deporte, fueron ya eliminados del presupuesto. Se creó un fondo nuevo que se llama el Fondo de Fortalecimiento a la Infraestructura de las Entidades Federativas y Municipios, en donde los diputados finalmente van a gestionar y obviamente... ¿Perdimos la comunicación con el diputado? A ver, pues ya no lo escuchamos. Probablemente se cortó. A ver, diputado Baltasar. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Ajá. En sustitución de esos fondos que finalmente se manifestaron en su momento que no fueron transparentes, ya se eliminaron y se creó un nuevo fondo de 10,000 millones de pesos con una normatividad muy específica, en donde va a quedar de manifiesto que los diputados van a poder gestionar recursos por 20 millones de pesos por cada diputado para poder atender las necesidades de los municipios que forman parte de su distrito. Muy bien. No tendrán en un momento dado la capacidad, por ley, ellos tendrán obviamente de destinar los fondos directamente a los municipios o a las entidades federativas, pero se acaba ese tipo de situación de que se convertían en ejecutores de obra. Nosotros los legisladores tenemos la responsabilidad de legislar y obviamente de gestionar recursos, más no de ejecutar obras. Muy bien. Diputado Baltasar Hinojosa, le agradezco mucho la conversación, lo dejo para que siga la discusión y bueno, veremos cómo entonces termina, sobre todo en lo particular, este presupuesto de egresos del 2016. Gracias. Te agradezco mucho, Magda. Un saludo a todo tu amplio auditorio. Igualmente, gracias.